Bienvenidos a Vinilo Enfermos. Hoy os traigo este tocadiscos Pioneer PL333, que es un tocadiscos automático y de correa, y es muy fácil ponerlos en funcionamiento. Por menos de 25 euros compré los recambios que le hacían falta, cartucho y aguja y una correa nueva, y puse en marcha este tocadiscos de mi amigo Miguel, que lo tenía parado desde hace años, así que os voy a enseñar lo fácil que es cambiar estas piezas y resucitar vuestro viejo tocadiscos. Lo primero que vamos a hacer es dejar el tocadiscos lo más horizontal posible, y para eso yo he utilizado este nivel de burbuja. Tampoco hay que volverse muy loco, pero bueno, vale con un nivel también de estos de bricolaje, y algunos tocadiscos tienen patas regulables, con lo cual así lo niveláis, pero yo en este caso he utilizado este trocito de cartón. Ahora vamos a quitar la alfombrilla y a levantar el plato. El plato tiene estos dos orificios que son para meter los dedos, pero primero hay que retirar la goma, la correa, desengancharla de la polea y ya sale el plato con facilidad. Quitamos la correa vieja y la tiramos para no mezclarla con la nueva y no liarnos, y es muy fácil ponerla. Simplemente hay que acordarse de dejar el dedo metido dentro, recordar esto, porque si no se queda pegado al círculo central y no hay manera. Se pone así alrededor, siempre dejando un dedo metido, para ahora tener la correa tensa, y después de encajar el plato en su sitio pasamos la correa alrededor de la polea y listo. Colocamos la alfombrilla en su sitio y a por el siguiente paso. Bueno, como la cápsula que tenía mi amigo Miguel no tenía aguja y estaba muy vieja, había cogido muchísimo polvo durante años, pues estuve mirando precios y la verdad es que por el dinero que me costó esta cápsula más aguja, menos de 10 euros, 9,87, y envío gratis, pues dije, pues venga, compramos el conjunto y lo cambiamos. La verdad es que no tengo ni idea del fabricante, porque aunque pone el logotipo de Audio-Técnica y en el anuncio de eBay lo ponía así, pues tiene pinta de que es una fabricación china totalmente, y el logotipo de Audio-Técnica no está por ningún lado en la caja, como veis. Vamos a desatornillar el cabezal del brazo. Tiene un tornillo por aquí arriba, en este caso se afloja. Yo lo voy a quitar del todo para que no me moleste y no se pierda por ahí, y sacamos el cabezal, porque lo que vamos a hacer es quitar todos los cables conectores que tiene y desatornillarlo de ahí. Para desmontar la cápsula lo que vamos a hacer es desmontar estos dos tornillos completamente, y yo he utilizado este destornillador de relojero que llamamos aquí en España, un destornillador plano y pequeño, y los dos tornillos que trae son Allen, así que yo no sé si, yo creo que me voy a quedar con estos en vez de cambiarlos. Y ahora un consejito, para que luego sea fácil poner cada cable de vuelta en su color, antes de desconectarlo, lo que hay que hacer es tirar una foto con el móvil, y así te aseguras de que luego te vas a acordar de cómo se conecta. Y ahora ya sí, vamos tirando de los conectores, de la parte metálica, no del cable de color, que si no lo podemos arrancar, y vamos sacando los cuatro hasta que separemos completamente la cápsula del cabezal. Ahora es cuando tenemos que mirar la foto que hemos hecho antes para volver a colocar cada uno de los conectores, cada uno de los cables en su sitio. Y yo lo que haría sería darle luego un apretón con un alicate de punta fina para asegurarme de que los conectores quedan bien sujetos, que no se van a salir. Pero bueno, como estoy haciendo este vídeo así en plan para hacer la ñapa fácil y barata, pues así lo dejo. Colocamos los dos tornillos otra vez, los que sujetan el cartucho al cabezal, pero no los apretéis demasiado, solamente así un poco con la mano, porque primero hay que alinear el cartucho. No me voy a meter muy a fondo en el tema de la alineación de los cartuchos, porque hay muchos vídeos al respecto y muy buenos algunos, así que os recomiendo que busquéis los que no sabéis alinear un cartucho. Pero bueno, os explico. Se coloca el cabezal en su sitio y básicamente lo que vamos a hacer es modificar la posición del cartucho con respecto al cabezal para modificar el ángulo con el que apoya la aguja sobre el disco. Esto se hace con los dos tornillos que tiene el cabezal, y también vamos a necesitar un instrumento que se llama protractor o transportador de ángulos. Yo este lo compré en Amazon por algo menos de 10 euros. También se puede comprar otros modelos o descargarlo incluso de internet, y lo podéis imprimir en una hoja de papel y hacerlo así sin más. Lo que pasa es que a mí me gusta el tacto que tiene este, porque incluso se puede apoyar la aguja sin miedo a que se estropee. Una vez que tenemos el cartucho alineado, nada más que tenemos que apretar los dos tornillos otra vez, con mucho cuidado de no mover el cartucho, claro, para que se quede como lo habíamos dejado, y ya lo tenemos listo para funcionar. Hay que decir que conviene, en tocadiscos que llevan mucho tiempo parados, en realidad conviene abrirlos
y hacerles una limpieza. Yo normalmente pues le habría pasado el aspirador directamente para quitarle alguna pelusilla que seguro que tiene por dentro, y no está de más tampoco echarle un limpiador de contactos en todos los botones y controles que tiene, en el botón de velocidad o en el botón de start y stop. Conviene siempre limpiar los contactos, pero bueno, eso ya requería más tiempo y mi amigo se pasó de visita rápida, así que este se puede decir que es el servicio express, cambio de neumáticos como los Ferrari a toda velocidad, y en un momentito y por poco dinero pues ya veis que puse en marcha este tocadiscos que llevaba años y años parado y ha vuelto a la vida y a disfrutar de la colección de discos que tiene mi amigo Miguel. Recuerda que puedes ayudar al canal dándole al like a este vídeo si te ha gustado, compartiéndolo, y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte nada de lo que venga. Un saludo.